tanto pesa cada uno de los errores asociados a estas medidas, como la determino para M1. M1 es una sola medida, no puedo sacar un promedio de una sola cosa, ¿sí? Pero yo no puedo reportar una concentración sin su error, más, menos, tanto. Ok, entonces, ¿qué hacemos para reportar el error? Cuando trabajamos con multiplicaciones o divisiones, no importa cualquiera de las cosas, siempre utilizamos esta ecuación que está en el libro, que es que para determinar delta M1 sobre M1, es decir, la relación del error, esto se llama un error relativo, ¿verdad? Esto es igual a la raíz cuadrada de cada uno de los deltas relativos al cuadrado, y por eso es que uno llama eso varianza, ¿ok? Entonces, esto sería delta del M2 dividido entre M2 elevado al cuadrado, más el delta de B1 sobre B1 elevado al cuadrado, más el delta de B2 sobre B2 elevado al cuadrado. ¿Ok? Esa es la forma de calcular este delta M. Obviamente, como yo lo que quiero es el delta M, que yo lo traslado para acá y lo multiplico por todo lo que está dentro de esa raíz. Entonces, esto que está aquí es un error relativo elevado al cuadrado. Dime. Pero no sabemos si sigue siendo igual de válido. Cuando era una multiplicación, lo que hacíamos era que buscábamos el error absoluto de cada medida. Esto lo dividíamos entre el número que teníamos y nos daba un error relativo. Y luego, el resultado de la multiplicación lo multiplicamos por el resultado de la multiplicación y ese nos daba el error relativo con el número de cifras significativas que se tuviera mejor parametro. Aquí en análisis instrumental nosotros utilizamos el cálculo de errores por varianzas. ¿Ok? Hay algo que es real. Por ejemplo, si este error, pónganse ustedes, este error es 0,005 y este valor es 10 mililitros. Y esto es 10 mililitros. Este es una alícuota, entonces esto sería 0,003 y este valor son 25 mililitros. ¿Sí? Y esto es 0,0912 y este valor es 0,00. Perdón, al revés. 0,001 y este valor es 0,09. ¿Sí? Por poner un ejemplo. Esto con respecto a esto, relativamente, pesa muchísimo más que
este con respecto a este y que este con respecto a este. A Pepa Diogo, yo sé que pesa más porque es que esto está en 10 a la menos 3, esto está en 25, esto está en 10 a la menos 2 y este está en decenas. Esto está en 10 a la menos 4, pero esto está en 10 a la menos 2. Entonces, el de mayor peso, el que más va a contribuir es este número. Después va a contribuir este y finalmente va a contribuir este. ¿Sí? Puede ser que tú por flojera descartes un número, el de menor peso, porque al final, cuando tú vas a redondear hacia una sola cifra significativa, este va a tener muy poco peso. No lo vas a ver. Pero eso lo puedes hacer en laboratorio básico. En analítica no se hace. ¿Ok? Entonces, en analítica siempre vamos a utilizar fórmulas de varianza. Inclusive, ya después cuando ustedes lleguen a instrumental, ustedes van a sacar datos a partir del gráfico que ustedes hacen. Entonces, los gráficos, dependiendo si ustedes interceptan en el eje Y para un valor o interceptan en el eje X para otro valor, tienen fórmulas diferentes para calcular los errores. ¿Ok? Entonces, por eso es que les digo que es importante estar claro que la propagación de errores en analítica se hace mediante varianza. ¿Ok? Se hace por propagación de errores relativos de varianza. ¿Ok? No es la única forma. No estoy diciendo en ningún momento que en el básico la forma de hacerlo está errada. No. Simple y llanamente de que ellos están asumiendo en el básico, descartan otras cosas, cosas que no tienen para ellos peso, porque ellos no están haciendo analítica. Es suficiente con lo que ellos están calculando, descartando los mayores errores. No es analítica. Cuando tú haces análisis instrumental, cuando tú haces analítica, tú tienes que ser preciso y ser exacto. No puede ser menos tanto. Por eso es que nosotros trabajamos con niveles de confianza, por eso es que nosotros trabajamos con niveles de significancia, y todo está sujeto a una probabilidad. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Profe, eso de la modularidad y esas cosas las sacas de la fórmula del celo. No, esto que está aquí son valores que tú tienes o los tienes por el instrumento con que hiciste la medida o te los dio alguien. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, a ustedes no van a preparar el estándar con que ustedes titulan, ¿sí? Porque eso ya, si eso fuese así, entonces el laboratorio sería de 6 horas. ¿Ok? El laboratorio nuestro es de 3 horas, lo cual implica que ustedes todos se los dan prácticamente hechos para que ustedes ejecuten en esas 3 horas lo que tienen que ejecutar para las competencias de esta materia. ¿Sí? No podemos excedernos, ponerlos a ejecutar otras cosas, a pesar de que a veces sí las necesitan, pero bueno, lamentablemente a ustedes como ingeniería química, hace muchísimos años, más de 23 años, 25 años, que les eliminaron el laboratorio básico de suspenso antes de estar en el penso. ¿Por qué? Porque ustedes aprenden a manipular los instrumentos, a preparar soluciones, a cómo titular correctamente, cómo no cometer errores de paralelismo, cómo se trasvasa correctamente. Es decir, todas esas cosas que ustedes necesitaban para la analítica, bueno, la eliminaron del pensum de ustedes y lo pusieron como una opción. Ustedes pueden ver optativamente el laboratorio básico. No todo el mundo lo ve. Es decir, los que lo vieron, para mí tienen una gran ventaja con respecto a la gente que no lo vio.
porque les enseñaron a la diferencia entre un material graduado, la diferencia con un material volumétrico, ¿sí? Cómo trabajar esos instrumentos, ¿sí? Entonces todo eso, ese aprendizaje del básico, lamentablemente ustedes solo lo que optan por ver el básico lo tienen. Analítica no puede convertirse en un laboratorio básico. Entonces, bueno, uno arranca de donde supuestamente, porque también se supone que en los otros laboratorios que ustedes ven, también les han enseñado parte de eso, a trabajar adecuadamente, a trasvasar adecuadamente, pero bueno. Ok, esto es lo que nosotros vamos a usar en todos los informes para calcular el error de cada medida que nosotros hacemos, ¿sí? De cada concentración, absorción, lo que sea que nosotros determinamos, ¿sí? Porfa. Cuando lo reportan, ustedes van a tener su tabla, experimento 1, 2, 3, 4 hasta el 7, ¿sí? Esto va a tener un volumen 1, que es la alícuota, la molaridad de lo que es. ¿Ah? Ay, gracias. La molaridad, más o menos. Esto es un delta B, esto es un delta M, que se los van a dar. Este es el B2, más o menos su delta B2, y eso van a terminar calculando más o menos delta E, ¿sí? Incógnita. ¿Ok? Para cada valor hay un M. Eso tiene un delta M asociado que se saca por aquí. Como las alícuotas son iguales y esto es igual, esto termina siendo una constante dentro del sistema. Y entonces la variación es en esta alícuota. ¿Ok? Entonces lo que yo les decía a mi grupo era que uno escribe su tabla, determina los errores y pone más o menos arriba y no tiene que ponerlo en cada uno de los sistemas. Al final, después de las 7 titulaciones, yo reporto, ahora sí tengo un set de datos, y reporto con mi desviación estándar, o como me lo pidan, si es con desviación o con nivel de confianza. Si es con desviación, reporto con mi desviación. Entonces ya ese M promedio es más o menos una desviación. Si es con nivel de confianza, entonces es el M promedio más o menos delta por T sobre raíz de E. Y el T depende de cuál es el número de pruebas que yo hice o cuál es el número de datos que yo recolecté. ¿Sí? ¿Claros? Como el agua al guaya. Esto es laboratorio. Eso es pan nuestro de cada día en cada laboratorio. Lo más probable es que en un quiz les aparezca al final, haga la propagación de error para tales datos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es algo que ustedes tienen que tener muy a la mano. En un parcial no les van a decir haga la propagación de error. Les van a trabajar con todo lo que es desviación estándar, nivel de confianza, significancia, bla, bla, bla. ¿Estamos? Entonces, parcial tipo.